hablaremos de Moshe Rabbeinu, o tal como se conoce, Moisés. Moisés ha sido no solo una persona, no solo un ser que ha hecho una tarea y ha cumplido un propósito, sino que Moisés es una figura que pasa por toda la consistencia de las escrituras. ¿En qué sentido? Resulta que cuando el planeta fue creado por el Creador, el Santo bendito sea su nombre, el planeta no tenía luz, no había superficie sin agua, sin partes descubiertos donde se podía establecer, y el agua estaba por todas las partes, por toda la superficie, hasta que el Creador decidió a separar la tierra de las aguas. Cuando Moisés andaba en esta pequeña cesta, en su pequeña barquita, no, cuando estaba nadando esa pequeña cestita, y él era totalmente indefenso. Es una alusión de que como las aguas fueron separadas de la tierra, ¿cuál es el sentido de esta alusión? Esa es la Shejina divina, el espíritu del Creador, que nadaba utilizando su sabiduría y creaba espacios sin agua para poder procrear después diferentes tipos de vida. No solo la vida en el agua, sino que procrear también vida fuera del agua. Esa es una alusión de Moshe Rabbeinu como un infante totalmente indefenso, un infante que estaba nadando en una cestita en un río. Tenemos que saber que cualquier historia que aparece en las Sagradas Escrituras, cualquier historia, no es simplemente una historia contada como un cuento, es mucho más. Así, la Shejina divina estaba nadando sobre la superficie del agua, y mientras el Creador pensaba y hablaba, la Shejina divina, por donde pasaba, abría espacios de
superficie en la tierra donde se podría crear a continuación vida. La idea del creador de introducir un personaje tan importante como Moshe Rabbeinu es una excelencia para poder hacernos ver cómo él introduce su pensamiento y su poder y lo realiza. ¿Qué es un infante? Un infante es un recién nacido que viene directamente de los espacios, las esferas elevadas y los mundos elevados donde habitan las almas y se posa en un cuerpo totalmente indefenso, totalmente inocente, puro. Y eso es lo que pasó cuando la Shejinah divina bajó. El Creador comenzó a pensar y a hablar y con su palabra comenzó a crear. La Shejinah divina bajó y comenzó a deslizarse por la superficie del planeta. Y bajo la orden y la palabra del Creador comenzó la gran sinfonía de la creación. Así que Moisés representa no solo un simple infante nadando con una pequeña cestita por el río. Representa mucho más. De hecho, esa ignorancia, esa inocencia nos hace ver y conocer cómo es el Creador, que cuando nos vaciamos por completo de un conocimiento de una sociedad en la que estamos sumergidos y nos llenamos del conocimiento de la Shejinah divina, abrimos, expandimos nuestra alma para que pueda caber el conocimiento implorado y por la Shejinah divina. Comenzamos un viaje interno del alma, que el alma es pura como un infante y está colocada en una cesta como Moisés, en las aguas, en un cuerpo, en una materia, donde va flotando de una forma inocente, sin miedo, sin pretensiones, sin exigencias, simplemente flotando y gozando de la existencia, nada más. Siempre me ha gustado mucho este momento, a ver cómo una figura tan emblemática y tan poderosa por la obra de la Shejinah en ella, como Moshe Rabbeinu, porque ha dejado expandirse de tal modo que ha hecho cosas impresionantes, ¿no? Porque se ha dejado llenar de esa Shejinah, ¿no? Es decir,
ha comenzado a nadar en esos espacios de la Shejina, ha alcanzado otros mundos donde esa cestita ha comenzado a flotar. Y al final llega también otra desenvoltura de las circunstancias que se nos ofrecen en la historia, que le recoge la hija del faraón. En aquellos tiempos, cuando había una oscuridad pronunciada por la idolatría y por falta de conocimiento, la oscuridad no soportaba que el pueblo de Israel procreaba hijos y procreaba un futuro, no lo soportaba. Entonces todos conocemos la historia que había leyes para eliminar la procreación, ¿no? Lo que se procrea por el pueblo de Israel, eliminarlo. No es la primera vez, no suena nada nuevo cuando hablamos de esto, ¿no? Aquí viene la otra alusión, que el pueblo de Israel es luz que viene de forma directa del Creador en el planeta, pero en el planeta, después de la infracción de las leyes del Creador, comenzó una etapa de oscuridad. Desde el primer hombre, era un ser, todavía no era humano, cuando fui creado, pero eso es otro tema. Él tuvo la forma de humano y ya fui un humano como hoy en día se conoce la humanidad en el planeta, una vez que salió de Edén. Entonces, lo que pasó es que él abrió la puerta de mundos oscuros, porque sembró el árbol de bien y mal en el planeta. Por eso tenemos un mundo oscuro que habita desde entonces, y este mundo no soporta la luz divina. Vuelvo al ejemplo de la recogida de Moisés por la hija de Faraón. El mundo de Faraón representa la parte más elevada y más poderosa de ese mundo oscuro, porque era una sociedad que adoraba todo tipo de deidades. Sabemos que una deidad no puede ser un creador, porque solo existe un creador. Entonces, ese mundo oscuro no soportaba la luz que brillaba y salía del pueblo de Israel. Y emitía decretos muy duros
ejecutaba, porque estos decretos se emitían desde los mundos oscuros de un alto nivel oscuro. Sabemos que todas las deidades representan algo muy serio. Aquí abro paréntesis para comentar que la deidad puede ser una deidad no recarnada o una deidad encarnada en cuerpo, o una en cuerpo vivo, o una deidad encarnada en cuerpo en materia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se sembró el árbol de la contradicción, bien y mal, ¿no? Ya se abrió una fisura en el espacio-tiempo y en nuestro universo, en nuestra galaxia personalmente, en este planeta, que comenzó a afectar toda la galaxia en la que estamos sumergidos. Por eso, la Tierra es un punto de vista muy grande, es un enfoque de muchas fuerzas espirituales que sirven a una oscuridad, a una separación completa del Creador. Con esta dimensión se abrió una fisura, pero no solo en el planeta, sino que también en toda nuestra galaxia, reconocida como Vía Láctea. Y ya después comentaré cómo eso está reflejado por el Creador en sus escrituras. Así que este mundo oscuro no soportaba la luz de Israel, porque Israel estaba en un contacto directo con el Creador. Y ya conocemos la historia. Comenzaban decretos de eliminar la procreación para que Israel no pueda procrear. Comenzaba la esclavitud, comenzaba un sufrimiento por parte de estas fuerzas espirituales oscuras, apartadas por completo del Creador. Y no olvidemos que eso fue por la propia voluntad de Adán, porque le fue advertido. Aquí, hablando de todo esto, se pueden abrir nuevos temas y se pueden explicar más cosas. Pero de momento vamos a enfocarnos en Moisés. Entonces, cuando Moisés fue recogido por la hija de Faraón, siempre nos imaginamos un infante inocente, muy bonito, con sus rizos, apenas le salen sonidos, porque no tiene apenas vocecita. Así que la alusión de esta recogida es que el mundo oscuro siempre le atrae mucho la luz, del Señor, del Creador, pero le atrae no de forma benévola, sino que la atrae con fines de destruir la luz, de eliminar la luz, de apagarla. Esto es imposible, porque la luz del Creador nunca puede ser destruida y apagada, porque fluye de senderos eternos que no tienen ni principio ni fin. Entonces la luz del Señor, que en hebreo es Or,
es, se llama Or, es otro tema que hablaremos, que es la luz del Creador. Aquí de forma superficial vamos simplemente a notar que la luz es todo lo que emana del Creador hacia el pueblo de Israel en aquel momento. Y en este momento también vemos cómo los mundos oscuros siempre les ha atraído a Israel de forma constante y continua. Vemos cómo se esparció el pueblo de Israel por el mundo precisamente porque la oscuridad no quería que el pueblo tenga un país donde pueda procrear sin decretos de nadie, donde pueda crear sus leyes bajo la tutela del Creador, donde pueda empezar a ahorrar por el planeta, donde pueda hacer un largo etcétera, ¿no? Y eso se consiguió durante la época de los romanos. Vemos como esta oscuridad, conocemos la historia de lo que pasó, pero aquí no hablo de historia, hablo de las circunstancias que provocó esa oscuridad, ese mundo oscuro, que siempre le atraía a Israel para destruirlo. Entonces, encarnándose en diferentes gobiernos, en diferentes sociedades, hasta muy poco, también vemos el ejemplo cómo exterminó millones de almas, se enfocó en Israel. Qué casualidad, ¿no? Que durante el régimen de Segunda Guerra Mundial se enfocó contra Israel en total. Así que la recogida de Moisés como un infante por parte de la hija de Faraón no ha sido simplemente una historia. El mundo oscuro siempre se acerca y le atrae mucho la luz de Israel. Hasta el día de hoy, Israel está rodeado con amenazas oscuras alrededor, porque siempre le atrae las fuerzas oscuras, le atrae la luz de Israel. No olvidemos que es desde Taná, o sea, desde la Torá, comenzaron todas las religiones monoteístas. Pero de estas religiones monoteístas también sale la amenaza contra Israel. Si lo vemos, no hay ninguna lógica, ¿no? Porque se supone que el pueblo que ha entregado la Torá al planeta es amenazado por los mismos que utilizan la misma Torá bajo diferentes posiciones y acontecimientos. Así que el pueblo de Israel tiene que obedecer a esa luz, porque siempre va bajo esa luz, independientemente del sufrimiento, de esa recogida que siempre le atraía, ¿no? Le atraía el mundo oscuro, esa luz. Así que el Egipto siempre existió
bajo diferentes denominaciones, sociedades, en diferentes líneas de espacio-tiempo. Y siempre quiso tener cuidado y estar por encima para poder destruir o para poder esclavizar a Israel. Por eso no se permitía que Israel vuelva a su tierra durante muchos siglos, y hasta que el Creador vio el sufrimiento que pasaba su pueblo y al final abrió la puerta de la tierra de Israel, donde se formó el Estado de Israel. El Estado de Israel es un estado donde el pueblo de Israel puede tener una independencia y existir como un pueblo, como siempre ha existido en sus tierras. Así que vamos a enfocar, a globalizar esa recogida de la hija de Faraón. Ha sido esas fuerzas que siempre han querido poseer Israel para o destruirlo o esclavizarlo, ¿no? Así que el Creador ha estado muy atento, independientemente que han pasado muchos siglos. Siempre les ha protegido y siempre hemos tenido esa protección y esa gran guía por parte de Él a través de figuras que han remarcado un mapa durante los siglos y durante ese tiempo. Vemos como Moisés también representa esa cestita que está nadando por nuestra galaxia. La Vía Láctea es como aquel río y nuestro planeta está sumergido como en una cestita, en una órbita alrededor de nuestro Sol. Y el Creador escogió ese planeta para que la luz siga brillando no solo en nuestro sistema solar, sino que también en nuestra galaxia. ¿Por qué? Porque la Vía Láctea también es como un río de leche, ¿no? Así llamada la Vía Láctea. Es como un río donde flota la cesta que es nuestro planeta y con una misión. Por eso nuestro planeta atrae muchas visitas de otros planetas, de otros mundos, de otras dimensiones. Por eso podemos ver vídeos de aficionados, de profesionales. Vivimos en mundos virtuales donde podemos tener contacto, donde podemos contactar todo el planeta con diferentes experiencias en la actual humanidad y podemos observar estas cosas, ¿no? Por eso el planeta atrae mucho y es como aquel cesta donde el planeta es como un infante, porque es muy pequeño, la verdad que es muy pequeño en comparación con todo lo que hay alrededor. No hablemos de otros soles y otros planetas y otras dimensiones, estrellas, tipo de galaxias que existen en nuestra
en el universo, en nuestro universo. Hablamos de nuestro universo y hablamos de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Así que, aparte de nuestra galaxia, existen muchas más galaxias en nuestro universo. Y por supuesto, nuestro universo abarca varias dimensiones. No son solo 3, ni 4, ni 5, son más. De momento tenemos un conocimiento de 7 dimensiones, que cuando se habla de los 7 cielos, a la humanidad que ha alcanzado, de la humanidad, guías espirituales que han alcanzado el alma Yehidá, se le ha permitido saber que hay 7 cielos, ¿no? Que son las 7 dimensiones, pero en realidad hay muchas más dimensiones. En nuestra galaxia, en nuestro universo, podemos hablar con nuestro conocimiento que se nos ha dado saber que son 7 dimensiones. Y nuestro planeta sigue flotando alrededor con nuestro sistema solar y con la protección cercana de otros planetas para poder girar en nuestra galaxia como ese cestito, ¿no? La galaxia es la cesta de Moisés y nuestro planeta es el infante. Es pequeño, es inocente, tiene un alma muy bella y está nadando en nuestro universo. Ahora sí, ojo. La hija de Faraón puede intentar acogerlo, pero ahí está el Creador, que si eso se ha permitido en un tiempo y unos tiempos, hablamos de dimensiones que ya no tienen nada que ver con las leyes naturales que tenemos aquí en nuestro planeta, porque fuera del planeta las leyes no son iguales. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Es un ejemplo muy, muy bonito y muy bueno porque todo el mundo sabe que en el espacio los astronautas flotan. Bueno, pues ahí en nuestra galaxia, nuestro planeta flotando por la Vía Láctea, en un pequeño Moisés, ¿no? Aquí llamamos la cestita esta hecha formada de paja y de sellada, una cestita muy rudimentaria, pero muy segura, ¿no? Porque aún así el bebé no se hundió. O sea, estaba en una cestita, lo mismo que aquí esto también hace alusión de la barca de Noé. Porque Noé, ¿qué tenía? Una barca hecha de madera. Pero ojo, bajo las instrucciones del Creador. Así que la cestita, aunque era muy rudimentaria, estaba hecha bajo la tutela del Creador. Y de aquí decimos que aunque nuestro planeta está nadando en nuestro universo, con nuestra galaxia, nuestro planeta está bajo la tutela del Creador. Así que lo que es
arriba también es abajo. Es decir, que si aquí Moisés fue recogido, el infante Moisés fue recogido por la hija de Faraón, pues ahí nuestro planeta lo atraen otras fuerzas oscuras. Es decir, que como nuestro planeta emana de luz y de energías al completo empapadas de la Shejina, nuestro planeta está empapado de la Shejina divina. La Shejina divina, eso es el espíritu del Creador, esa sabiduría que ha escogido nuestro planeta que estamos habitando, y es su favorita, guste o no guste, es un planeta favorito del Creador, por lo que siempre atrae, porque es luz, está envuelto de Shejina, está sumergido bajo la influencia de 7 dimensiones, según el conocimiento que se nos ha dado aquí. Y la fuerza oscura le atrae muchísimo, porque la luz atrae a la fuerza oscura. Y no olvidemos, con fines de destruir o esclavizar. Lo que pasó con el pueblo judío durante el primer reinado de la fuerza oscura representado por el faraón, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que esa luz que emana el pueblo de Israel a nivel galáctico y a nivel universo también tiene un propósito, porque en el universo esta luz lo que va a hacer es iluminar con Shejina divina los espacios, y al fin y al cabo lo que se va a conseguir bajo la tutela del Creador siempre es permitir que el árbol de bien y mal representado, el primer árbol de bien y mal, sea quitado con sus raíces de nuestro planeta, de nuestra galaxia y de nuestro universo, y replantado en otros espacios para que se libere no solo nuestro planeta, que es el punto de comienzo, sino que se libere todo nuestro espacio del sistema solar, que se libere toda nuestra galaxia y que se libere todo nuestro universo. ¿De qué manera? El Creador no ha permitido que las fuerzas oscuras dominen las 7 dimensiones. Dominan más dimensiones que domina la humanidad, pero las fuerzas oscuras, es decir, la semilla del bien y el mal, la semilla del árbol del bien y mal, es decir, la semilla del árbol de bien y mal, crea una oscuridad a la que el Creador no permite que se eleve en las 7 dimensiones. Puede llegar hasta la cuarta, hasta la quinta como mucho. Pero claro, como expliqué yo anteriormente en otros espacios,
de grabación es cuando la fuerza oscura, cuando cualquier fuerza, no hablamos ahora de la oscura, cualquier fuerza se desconecta del creador, momentáneamente se vuelve oscura. Es decir, comienza un proceso de autodestrucción. Se autodestruye independientemente cuántos siglos va a haber, cuántos años de luz o cuántos núcleos de espacio-tiempo, da igual. Entonces, eso es lo que ha pasado con estas fuerzas oscuras que han llegado a un nivel muy alto, una bendición muy alta por parte del Creador, porque cuando el Creador da, lo da todo, bendice de forma ilimitada, bendice. Y como Él es tan manso y es tan al fondo del alma, lo cree todo, es tan inocente, porque está envuelto de tanta amor y de tanta bondad y tanta maquinaria positiva en emociones, en creación, en todos los sentidos, en todas las dimensiones y entendimientos, que Él siempre lo da todo. Él no puede dar y decir, a este le voy a dar hasta aquí, porque luego si le doy más, pues, bueno, pues va a ser mucho más y bueno, pues no, el Creador siempre lo da todo. Es un ser inalcanzable en términos, no se puede entender esos términos de amor, de bondad, de misericordia, no se entienden con pensamiento que tiene desarrollado la humanidad, porque es muchísimo más elevado y así mantiene un perpetuo móvil el creador que siempre puede crear y puede elevar la creación. Pero claro, el creador, como crea todo de forma diversificada y única, porque es un gran creador, es un inventor, un gran protector. Entonces no puede crear patrones iguales. Él lo que hace, crea patrones desiguales, es decir, únicos. Cada ser creado por el creador o cada materia creada por el creador tiene patrones únicas. Es decir, la diversidad es muy preferida porque ahí es donde se expande el intelecto. ¿Y qué pasa? Que él no puede crear seres iguales. De hecho, se ha demostrado entre los humanos que ni siquiera dos gemelos que nacen de una célula, ¿no?, que se divide, no son iguales. Así que el creador lo que respeta mucho es la personalidad en las personas y lo único en todos los seres que ha creado. Porque se ha creado nuestro planeta y hay otros planetas. En todo nuestro universo hay muchos seres. Y cada ser y cada sociedad planetaria tendrá las características que le permitan habitar en ese planeta. Podemos hablar, por ejemplo, vemos que aquí me voy a desviar un poco. En nuestro planeta tenemos, por ejemplo, personas de color de piel muy oscura y tenemos personas muy blancas. Las personas blancas a que no viven en África y las personas de color de piel oscuro no viven en el Polo Norte, es decir, no viven por donde no hay sol. Es decir, que todo está creado de forma constante y de forma muy sabia. Sin embargo, la sociedad utiliza estas diferencias
diferencias para esclavizar. La fuerza oscura utiliza diferencias para esclavizar. Las personas que han sido creadas con piel oscura es para que puedan tener esa protección del sol, porque habitan en países donde pues prácticamente no existe invierno. Es decir, si estas personas no tienen esa protección, sufrirían enfermedades graves de la piel. Lo mismo, personas que tienen la piel muy, muy blanca, es porque viven en países nórdicos, países que en el sol no alcanza. Es decir que, luego, repito, otra cosa es que las fuerzas oscuras utilizan siempre a crear chivos expiatorios y a dividir sociedades, y etcétera, etcétera. Algo que por falta de sabiduría la sociedad ya está asimilando a ese chivo expiatorio y es muy dañino, ¿no? Porque la idea del creador no es crear una persona de color, de la piel de color, que tenga la piel de color oscuro y que sea fea, ¿no? Personas que tienen la piel oscura no son feas. Esto que se comprende que sean feas viene de chivos expiatorios. Cada ser creado está creado con una belleza y con unos propósitos y de una manera para que pueda adaptarse en el espacio donde vive. Y de aquí me salgo ya de ese tema para continuar mi pensamiento, que cuando el Creador procreó los demás planetas, estrellas galácticas en nuestro universo, pues creó los seres que habitan de la manera que puedan habitar en estos planetas. Un planeta que tiene 4 lunas o 2 lunas, o más de una luna, no puede tener la misma influencia de un planeta que tenga una luna, o un planeta que tenga 2 soles, o un planeta que tenga el sol muy alejado. Pues no puede tener los seres iguales que, por ejemplo, los humanos. Ni siquiera en un sistema solar los seres que habitan en los planetas pueden ser iguales. Ni siquiera en un sistema solar. Ya no hablamos de otras galaxias, ni un sistema solar sumergido en una galaxia. Ya no hablaremos de otros mundos, de otras planetas sumergidas en otras galaxias en el mismo universo. Y no es lo mismo de todo esto en otros universos, ¿no? Vamos a expandir un poco nuestro pensamiento para poder entender el símbolo de Moisés, ¿no? Y ese infante es recogido por la fuerza oscura. Aquí hay otra alusión de la madre y del hijo, ¿no? Es decir, es una alusión que la fuerza oscura nunca puede ejercer derechos de padre o de madre sobre el pueblo de Israel. Porque la hija de Faraón vio un hermoso bebé y eso imploró en ella, exaltó, expandió en ella la maternidad, ¿no? Al principio vemos una escena muy tierna, ¿no? Una mujer que bajo la influencia de la sensibilidad de la maternidad que se despertó en ella, pues adoptó Moisés. Así que podemos ver lo mismo, que las fuerzas oscuras no tienen derecho de ejercer de padres sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es totalmente independiente
porque está bajo de la tutela de su Padre, que es el Creador directo. Y porque eso ha sido su voluntad. Aquí no caben pensamientos oscuros como envidia, como cualquier cosa de esta, ¿no? Vamos a hablar en un plan general desde donde se ve el Creador y donde se ve su pueblo, Israel, que por cierto, el pueblo de Israel quiere decir del otro lado del río, es decir, traducido, quiere decir del otro lado del río. Es decir, que aunque en este lado del río fue recogido el pequeño Moisés, esa no es su hábitat y no es la pertenencia, sino que pertenece del otro lado del río, donde está su verdadero Padre, que es su Creador. Así que aquí vemos una alusión muy bonita de Moisés. Aparte no hablo de los códigos que emanan de las letras del nombre de Moisés, de toda circunstancia, toda la historia. No digo que es una sopa de letras, pero hay una armonía de códigos entre las letras, en las posiciones, donde nuestros sabios pueden seguir acercándose al Creador, a nuestro Padre, para conocerle más de cerca y para poder acercar también el resto de su pueblo, que son los grandes cabalistas, nuestros sabios, que han acercado siempre al pueblo a su Padre. Esa ha sido su misión, aparte de también mantener el planeta y su existencia a base de sus oraciones. Los grandes cabalistas, hablamos de los principios, el primer gran cabalista ha sido el patriarca Abraham. Y hablamos que, aquí voy a abrir un paréntesis, que las fuerzas oscuras, como siempre les atrae mucho la luz a Israel, pues intentan coger los términos y intentan vulnerarlos, intentan oscurecerlos, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, la Cábala se interpreta de los mundos oscuros de muchas maneras. Y aquí cuando hablo de la Cábala divina, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con los espacios oscuros que lo que hacen es distorsionan la semántica de la palabra y crean chivos expiatorios en la sociedad. Hablamos de la Cábala divina que emana directamente de la Tanaj, de nuestra Torah. Y hablamos de los principios de la creación del mundo, ¿no? En Bereshit, donde tenemos, donde el Creador ha dejado un mapa que podemos seguir para ver cómo ha sido todo creado, que vuelvo también a esto, que nuestros sabios, nuestros cabalistas, que los primeros tres han sido nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, lo que han hecho, han comenzado a acercarse tanto al Creador, porque acercarse al Creador no es fácil y no es tan y no es tan
ignorante, ¿no? No podemos ser hijos ignorantes, porque es un creador que nos ha preparado. Lo que nos ha creado es con la Kabbalah incrustada en nuestro ADN, incrustada en nuestro cuerpo. Aquí hablo de todos de los seres que habitan el planeta, porque los seres que habitan el planeta, hablo ahora de la humanidad, tienen las chispas divinas del alma de primer Adán, que es Adán Harishon, que como dije en otros espacios de grabación, es que esta alma se ha quedado bloqueada y solo en una parte, pero en otra ha llovido sobre el planeta, ha llovido en la genética del planeta. Por eso en estos días, por ejemplo, si te haces un análisis de ADN, ves que no proviene solo de un sitio. Es decir, si se realiza el grande proyecto de genoma humano, que se han abierto muchos proyectos de estos, ha demostrado que la genética de cada ser humano en el planeta, a día de hoy, por ejemplo, no proviene solo de un sitio. Siempre hay una mezcla, ¿no? Entonces, es porque chispas del alma del Adán Harishon, el primer hombre creado, que dijimos que no era un ser humano como ahora, era otra cosa. Entonces, porque él tenía alma yejidá y luego tenía otros niveles de alma más elevados. Pero digo la alma yejidá para que comprendamos la expansión que ha tenido. Pero esta alma después cayó, chispas divinas de esta alma se esparció por todo el planeta. Aparte que se quedaron atrapados en espacio-tiempo en la memoria acásica, la que conocemos, espacios donde solo los grandes cabalistas pueden llegar a desbloquear y revelar el Sot al pueblo de Israel para acercarlos de forma no ignorante a su Padre. Así que vuelvo a mi pensamiento anterior, que todos estos códigos que nuestros cabalistas descifran son altamente difíciles de descifrar y imposible de realizarlo sin la Shejina divina, o sea, sin el espíritu y la sabiduría del Creador. Así que vemos que del mismo modo nuestro planeta está portadora de la Shejina divina, no solo en nuestro sistema solar, sino que en nuestra galaxia, en la galaxia de Vía Láctea y también en nuestro universo. Una vez que el Creador lo utilice para purificar todo el universo, me imagino que comenzará a realizar esa tarea con otros universos que lo necesitan. Porque hay universos donde la semilla del árbol de bien y mal nunca ha existido. No se le ha permitido nunca que sea plantada ahí. Así que llega un momento que vemos que se nos abre una ventana de sabiduría gracias a la Shejina divina,
donde podemos ver la misión del pueblo de Israel. Y estas chispas divinas de primer hombre, de Adán Harishon, han caído por todo el planeta. Y el planeta está habitado por diferentes pueblos. Diferentes pueblos con diferentes culturas, con diferentes idiomas. Una diversidad muy bonita y muy querida por el Creador. Siempre recuerdo que el Creador nunca crea una cosa igual que otra, porque es un gran Creador, es un innovador innato, ¿no? Con una capacidad de inteligencia infinita. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos estas chispas caen y seres que se conectan de una forma muy potente con el Creador, seres que saben captar estas señales. Siempre repito y subrayo que nunca la creación obtiene los beneficios y las bendiciones del Creador por sí misma. Nunca. Primero, siempre el Creador incita, envía señales, envía estas lamparitas que hablé, unas señales que si la creación capta, ya puede seguir el camino hacia arriba, ¿no? Entonces, ha habido en todas las generaciones de la humanidad, en todos los pasos, en todos los espacios, ha habido durante toda la evolución de la humanidad, ha habido seres que han sabido, han visto estas señales, les han seguido, porque en su genética ha habido chispas del alma de Adán, de primer Adán, Adán Harishon. ¿Y qué pasa? Que entonces estos seres comienzan a convertirse en guías espirituales para sus pueblos, ¿no? Por supuesto, si estos pueblos son diversificados, cada uno tiene una lengua, cada uno tiene unas características diferentes porque vive en diferentes sitios, vive en sociedades pequeñas y aisladas, pues estas chispas divinas de primer hombre, de Adán Harishon, han caído en estos seres espirituales que han seguido guiando a sus pueblos, han sido guiando y enseñando sus sociedades, también, aunque de forma parcial, pero siempre ha habido en cualquier cultura, en cualquier parte del planeta, en cualquier sociedad, siempre ha habido seres espirituales, ¿no? Aquí intentamos explicar de forma universal las ocurrencias. No vamos a hablar de religiones, ni de enfrentamientos, ni de chivos expiatorios, ni de las hélices de la oscuridad que han sido vertidos, ¿no?, en diferentes puntos del planeta para enfrentar y para destruir. No olvidemos que las fuerzas oscuras, o sea, las fuerzas que se han desconectado del Creador, han comenzado un proceso lento de autodestrucción, y lo que hacen es vierten sus hélices en el planeta y comienzan a
esclavizar o destruir, o viceversa. Así que hablo en el sentido de Bereshit, de la creación, o de Génesis, como es así conocido, el Génesis, o libro de la creación, ¿no? Ahora, si seguimos la trayectoria de Moshe Rabbeinu, vamos a ver cómo se desenvuelve y cuáles son los fines a plan universal. Cuando Moshe Rabbeinu comienza a crecer, desde el primer día que entra ahí, no se le permite, el Creador no permite que sea amamantado por la hija del faraón. Lógicamente, porque la hija de Faraón no tenía hijos. En estos momentos no podría amamantar el niño. Es una gran alusión que solo un padre puede ser un padre verdadero, puede ser un padre o una madre, ¿no? Procreando su propio hijo. Independientemente que esté en las manos de y viviendo bajo el techo de una fuerza oscura, nadie puede ser su progenitor, ¿no? El pueblo de Israel tiene su propio progenitor que le amamanta, que le cuida y que se ocupa de él. Lo mismo a planes universales. El planeta está directamente bajo la tutela y protección del Creador, porque Él es su gran progenitor. Ahora vemos por qué tanto interés por el planeta Tierra. Está rodeado de satélites para facilitar, con fines, a facilitar nuestra vida, ¿no? Así se dice. Pero en realidad, nuestro planeta, en donde habitamos, evoca un interés tan grande, atrae todo tipo de fuerzas por la Shejinah y por la divinidad que está envuelto. Por eso jamás va a ser destruido y jamás va a ser aniquilado y eliminado. En cuanto el sol nuestro sol se convierta en enana blanca, de inmediatamente va a ser sustituido por otro. Es decir, que el planeta está bajo la tutela y protección directa del Creador y tiene una misión muy importante, no solo en nuestro sistema solar, no solo en nuestra galaxia Vía Láctea, sino que en nuestro universo, a cargo de todas las galaxias, sistemas solares, planetas, estrellas, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Así que vemos como la historia de Moisés, el Creador nos enseña y nos abre ventanas infinitas por donde podemos mirar cosas extraordinarias. Así que Moisés no puede tener otro progenitor que el Creador, es decir, ha sido amamantado por su propia madre, por Miriam, y que claro, la hija de Faraón necesitaba alguna mujer, y entonces
así se hizo que ella amamantó a Moisés, a su propia madre. Este es un gran secreto, una gran sabiduría que podemos alcanzar acercándonos a las dimensiones del Creador elevadas para conocer que nadie más puede tener soberanía sobre el pueblo de Israel. Y cuando digo pueblo de Israel, hablo a todos los seres que se montan en esta pequeña cestita de Moisés y viajan con él. O sea, a todas las chispas divinas que han caído y esos seres de Adán Haeshon, estos seres han conectado con el Creador, entran en la semántica de significado de la palabra pueblo de Israel. O sea, pasan al otro lado del río. Desde la casa de Faraón, con el pequeño Moisés, pasan del otro lado del río, desde donde han venido, ¿no? De la familia de los padres de Moisés. O sea, de las sendas del Creador. Así que Moisés comienza a crecer bajo el techo de Faraón, independientemente que jamás va a ser su procreador, ni por derechos de nacimiento, ni por derechos de adaptación. Eso el Creador lo deja muy claro. Entonces, aunque vemos la bondad de la hija de Faraón, de recoger ese infante inocente, ¿no? En realidad, esa atracción que siente la oscuridad por la luz. Así que, por eso, cuando un ser se acerca al Creador y comienza a conectarse de forma muy estable para poder recibir, expandirse y continuar hacia arriba, está rodeado de oscuridad, porque atrae la oscuridad. La oscuridad siempre está atraída por la luz. Pero los fines son o esclavizar o imitar, adiestrándose en sus secretos, en secretos del Creador, para poder después o esclavizar o destruir. No olvidemos nunca esto. Esto es muy importante recordarlo siempre, ¿no? Ya no hablamos de sociedades que de forma directa destruyen al pueblo, porque la luz es tan potente que no la aguantan y lo que intentan es hacer una destrucción total, como ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Así que si la sociedad mundial actual comprenda esto y facilite y ayude a Israel, ayudará a que el planeta se sostenga y que su existencia sea armoniosa y sea definitiva. Y aquí van a surgir preguntas, pero ¿cómo? Que hay diferentes religiones, que hay diferentes culturas, hay diferentes maneras de ver las cosas, hay billones de chivos expiatorios, etcétera, 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 a nivel micro y macro, ¿no? Entonces, hablo de este tipo de entendimiento. Entonces, ¿cuál es la forma que podemos ayudar al planeta que se mantenga y continúe?
no olvidemos que las fuerzas desconectadas tienen interés de destruir el planeta. Eso no es ninguna novedad, ¿no? Porque hemos hablado ya que el intelecto, cuando llega a un nivel muy alto y se desconecta del creador, puede destruir, porque se autoproclama creador. Lo que dije en otros espacios de grabación. Entonces, el planeta siempre puede estar amenazada por fuerzas oscuras, o sea, fuerzas desconectadas del creador, que creo que es más correcto que fuerzas oscuras, aunque las dos cosas son iguales. Pero para entender es la forma más correcta de expresar que las fuerzas que están desconectadas del creador tienen interés de destruir el planeta, porque no soportan la Shejinah divina del planeta, no soportan la conexión, por decir, con el creador. Entonces, la Shejinah divina siempre hablo de el espíritu del creador, de esa sabiduría que emana en el planeta. Podemos ver, pues por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Podemos ver como el número pi, el número perfecto que lo llaman los matemáticos y los artistas de la espiral esta, ¿no? La Fibonacci, la espiral Fibonacci, que está incrustada hasta en la cara de los humanos. Está incrustada en patrones del universo, en estrellas, hasta en una caracola la podemos ver, ¿no? En un coliflor, en la coliflor esta verde, en brócoli, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo esto, hay un inmenso grupo de patrones, de armonía, de matemáticas, de perfección en la creación, que hablan de eso. La perfección de la creación está hecha con una sabiduría, una inteligencia suprema y está incrustada por el gran amor del creador. Entonces, por eso digo que el planeta está creado y está absorbido con la Shejinah divina, con el espíritu y la sabiduría del creador, que de este modo provoca rechazo por las fuerzas desconectadas del Señor, del Creador. Entonces, como se desconectan, pues crean espacios oscuros y intentan o imitar, es decir, imitar para esclavizar y destruir. Entonces, el planeta nunca va a ser destruido por el pacto que ha hecho el Creador. Tenemos un ejemplo con el arco iris. Después del gran diluvio, que hay mucha factología arqueológica que demuestra que ha habido un gran diluvio en el planeta. Se ha demostrado explorando la Tierra por científicos que el diluvio ha sido una realidad. Ha habido una realidad, que ha habido un diluvio. Es demostrado científicamente, ¿no? Porque vamos a ver que los desconectados del creador siempre necesitan que se le demuestre, Y bueno, y el creador dijo, vale, pues queréis que vuestros científicos se lo demuestren, pues ahí está, ¿no? Él permite a los científicos que alcanzan niveles para poder obtener una inteligencia y sabiduría con estos fines, ¿no? Para conectar lo máximo posible almas y salvarlas, ¿no? Y que no sean destruidas, para que no sean destruidas. Así que el planeta nunca va a ser destruido, nunca. De hecho,
El arco iris es un gran secreto, contiene un gran secreto por parte del Creador, que de eso vamos a hablar otra vez, ¿no? En otra ocasión, porque si no nos vamos a desviar mucho. Entonces, solo voy a abrir un pequeño paréntesis para dar algunas pistas. Si, por ejemplo, ponemos los colores del arco iris en un círculo y comenzamos a rodarlo de forma muy speedy, muy rápida, vamos a ver cómo no aparecen los colores desaparecen y se ve la luz blanca. Y de aquí voy a parar. Es decir, que el arco iris contiene un gran secreto. Así que de eso vamos a hablar otra vez. Así que el gran creador ha puesto un pacto, un primer pacto, y lo va a mantener siempre. Así que vemos otra cosa muy importante, otra enseñanza por parte del Creador, que solo Él puede destruir, nadie más. Es decir, ninguna fuerza desconectada del Creador, que es la creación, tiene poder sobre el Creador. O sea, solo el Creador puede decidir lo que va a hacer con el planeta, porque Él conoce el mecanismo de la construcción, Él conoce los proyectos, estas esquemas tan perfectas. Él conoce todo, Él obtiene el conocimiento total, por lo cual puede decidir solo Él. Así que es un mensaje muy bonito y lleno de esperanza a la humanidad por parte del Creador, que se me ha dado, y para poder transmitirlo ha sido una gran belleza y una gran misericordia por parte de Él, que nadie puede destruir el planeta, ninguna fuerza desconectada, que es la creación. Porque ese planeta tiene un plan, un master plan, no solo para la humanidad, sino que también para el resto de la creación. Es un planeta que está, como dije, empapado, envuelto de la Shejina divina, del espíritu y la sabiduría del Creador, por lo cual va a tener sus funciones en comportamiento no solo en el planeta, en nuestro sistema solar, en relación con otros planetas, sino también en nuestra galaxia y en nuestro universo, porque al cambiar nuestra galaxia comenzará un cambio en otras galaxias donde se necesita, donde está plantado el árbol de bien y el mal. Hablaremos de Moshe Rabbeinu, o tal como se conoce, Moisés. Moisés ha sido no solo una persona, no solo un ser que ha hecho una tarea y ha cumplido un propósito, sino que Moisés es una figura que pasa por toda la consistencia de las escrituras.